Dios nos bendiga en este día. Padre, qué bendición poder estar en tu presencia para disfrutar una vez más de tu palabra, pero también poder crecer en discernimiento, entendiendo, Señor, que en este tiempo de octubre, Padre, finales de octubre, especialmente el 31, los poderes de las tinieblas, Señor, son liberados en el mundo entero a través de fiestas paganas, creencias paganas, donde millones de personas, Señor, acuden al satanismo, a la brujería, al espiritismo, en vez de acudir a ti. Tú que eres el Dios vivo y verdadero, que nos creaste para tener una comunión contigo. Pero este mundo, Señor, se desvía cada día más de ti. Por eso permítenos aprender a través de esta palabra, Señor, todo lo concerniente con este tema. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a estar hablando en este día de las consecuencias de la brujería, las consecuencias de la brujería. Y quiero comenzar colocando 3 ejemplos en la escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Hoy estamos tocando la segunda parte de ese tema. Segunda de Crónicas, capítulo 33. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, se nos menciona la historia del rey Manasés, el rey más perverso que tuvo la nación de Israel. Un hombre que fue entregado a todo lo malo. Y no solamente él se entregó a lo malo, sino que él también llevó a Israel a hacer lo malo delante de Dios. Él sacrificó 2 de sus hijos a un dios llamado Moloc, lo sacrificó. Metió la brujería en toda la nación de Israel, inclusive al propio templo, y profanó todos los lugares que eran santos para la nación de Israel. Segunda de Crónicas 33, el versículo 6. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Si hay un pecado que hace que la ira de Dios se manifieste y los juicios de Dios se manifiesten sobre una cultura, sobre una nación, es precisamente el pecado de la brujería, de la hechicería y del espiritismo. Y desafortunadamente en estos días muchos de los líderes políticos a nivel de la nación están consultando el ocultismo para mirar a ver cómo van a salir las elecciones, pidiendo el favor de espíritus inmundos, comenzando por muchos de los gobernantes que ya están en poder. Y he escuchado varios casos de ellos, yendo a lugares por el Amazonas, por el Putumayo, donde se encuentran con ciertos personajes que manifiestan o mueven el mundo de las tinieblas y haciendo sus conjuros para tratar de que estas elecciones los favorezcan. Y eso es una maldición para el país. Por eso nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de votar por personas que tengan el temor de Dios, personas que pongan a Dios primero en su vida. En el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de Israel. O sea que Israel se pervirtió más que las naciones paganas de alrededor. Verso 10: Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Le llegó el juicio, la consecuencia. Mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció que Manasés era Jehová Dios. Qué bonita esta historia.
el rey más perverso de Israel, que excedió en pecado, en ocultismo, en brujería. Y Dios le hablaba, pero él no se quería arrepentir ni Israel. Y entonces Dios envió a los asirios, lo tomaron cautivo, pero estando en la cárcel reconoció su pecado, elevó su oración a Dios y Dios lo atendió. Entonces Dios puede perdonar a los brujos, Dios puede perdonar a los parapsicólogos, Dios puede perdonar a los espiritistas, a los que trabajan con vudú, porque ellos también necesitan el conocimiento de la redención. Encontramos en segundo lugar al rey Saúl. Este fue el primer rey de Israel y es otro ejemplo de alguien que es seducido por la brujería. Cuando él fue elegido rey, Saúl dice que inmediatamente él comenzó a expulsar y a sacar de Israel a los hechiceros, a los espiritistas, a los medium. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, el rey Saúl comenzó muy bien, sacando de Israel todo lo que tenía que ver con la brujería, la hechicería, los agüeros, la consulta a los muertos, y él expulsó a las personas que tenían estas prácticas. Pero resulta que Saúl comenzó a endurecer su corazón, comenzó a rebelarse en contra de Dios, a ir en contra de la palabra de Dios, a cometer iniquidad, a cometer rebelión, a cometer pecado. Y dice la escritura que entonces Dios ya no escuchaba sus oraciones y tenía una guerra con los filisteos y clamaba a Dios y Dios no le contestó, ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim. Y dice que se llenó de tanto temor que decidió consultar una bruja. ¿Qué les parece? Decidió consultar una medium, aquel que los había expulsado, que los había echado de Israel, ahorita se encuentra consultando una bruja. Primera de Samuel 28, versículos 6 y 7. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y un hombre de Dios que comenzó bien, terminó muy mal. Decidió ir por cuenta propia al ocultismo para pedir una respuesta. Y ese pecado lo llevó a perder el reino y a recibir como juicio de Dios la pena de muerte sobre su vida. Porque la brujería trae muerte, la brujería trae maldición, la brujería, hermano, destruye las vidas. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina. El juicio para el rey Saúl fue la muerte. Le vino una consecuencia de parte del Señor, un juicio por terminar consultando en su vida una adivina. No sé si ustedes recuerdan cuando lo del plebiscito hace años atrás, que la iglesia se unió a clamar para que Dios derribara todo lo que se quería levantar en Colombia para destruir este país. Y resulta que desde la presidencia trajeron aviones con personas de Cuba que estuvieron en Cartagena 8 días antes, cuando supuestamente se reunieron varios presidentes a afirmar que estaban de acuerdo con el plebiscito en Colombia, porque lo daban por ganado.
Y resulta que esos brujos salieron por los noticieros y todas las brujerías que estaban haciendo, supuestamente para que ganara el sí. Y la iglesia, entendiendo lo que se escondía detrás de ese sí, comenzó a orar, comenzó a ayunar, a buscar la presencia de Dios. Y unos días antes hubo un evento en la Plaza de Bolívar. Llovió mucho, pero hubo más de 1000 personas que estaban allá en el parque. Hermanos y hermanas de todas las iglesias, pastores clamando al Señor, y se arrodillaban en medio del agua y clamando: Señor, solo tú puedes destruir lo que las tinieblas quieren hacer en este país. ¿Y qué sucedió? Vino un huracán, que es lo que fue el huracán Mateo a los Estados Unidos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Permitió que el coletazo pegara en Colombia, y pegó especialmente en la costa. Y la gente estaba tan convencida que iba a ganar el sí, que dijeron dentro de sí: no vamos a votar porque ya ganó el sí. Hermano, y ganamos por 50.000 votos. Prácticamente la votación que puso Caldas. O sea, Caldas permitió que el plebiscito cayera y el país se salvó de muchas cosas muy fuertes que venían, inclusive en cuanto al ocultismo. Levítico 20, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículos 26 y 27. Hermano, cuando la iglesia se une, ay hermano, el poder de Dios es maravilloso. Levítico 20, versículos 26 y 27. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El Señor dice: el pueblo que he escogido es un pueblo santo, o sea, apartado. No pueden vivir de acuerdo a cómo viven las naciones o la cultura pagana que hay en el mundo. Por eso la pastora ahorita decía: nosotros no celebramos Halloween, porque es el principal día del satanismo a nivel mundial. Como dijo Antonio Lavey, el que fundó la iglesia satánica y escribió la Biblia satánica, él dijo que en el año, el 31 de octubre es el único día en que Satanás los escucha, y por eso ese día buscan su favor. En Nueva Orleans y otros países, en el 31 de octubre es el día en que más se practica el vudú a nivel mundial. El 31 de octubre es el día, hermano, donde los brujos y hechiceros atienden tal vez a cientos de millones de personas en toda América, que van a consultarles pidiendo el favor de las tinieblas. Ese día hay sacrificios de niños. Ese día, mis hermanitos, todo lo que es el ocultismo se une para buscar el favor de Satanás. El 31 de octubre no es ningún día de niños, es un día de brujería. Y ese día se celebra también en la iglesia protestante, se celebra el día de la Biblia, porque el 31 de octubre fue el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en la parroquia, en donde él era el párroco, y eso produjo la reforma protestante. Y entonces el diablo ha querido con una fiesta pagana apagar algo que debería ser de bendición. El 31 de octubre es para leer la Biblia, es para ayunar, es para buscar la presencia del Señor. Entonces podemos ver que a Saúl se le cumplió ese versículo. Le vino la muerte como consecuencia de consultar el ocultismo. Otro ejemplo es la nación de Israel. La nación de Israel fue rechazada por Dios porque se llenó de todo ese tipo de costumbres paganas. Isaías capítulo 2, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 6. Isaías capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan los hijos con extranjeros. Dios abandonó a su pueblo
porque se llenaron de todas esas costumbres de ocultismo del oriente. Y hoy en día en estos países que eran cristianos se ha metido todo lo que tiene que ver del oriente, el hinduismo, la consulta a los muertos, la reencarnación, la metafísica, la meditación trascendental, el yoga, la acupuntura y muchas de esas cosas que son traídas del oriente y que tienen un contexto pagano que afecta a las personas. Hay un video por internet que yo les recomiendo para que ustedes puedan entender la cultura de los hindúes y cómo se ha regado en todo el mundo. Y se llama Los Dioses de la Nueva Era. Documental cristiano, Los Dioses de la Nueva Era, para que usted pueda ver las prácticas que se hacen allá y que ya han entrado en el día de hoy hasta las escuelas cristianas de todo el mundo. Se está practicando en medio del cristianismo costumbres que son paganas y que Dios rechaza. Y Dios rechazó a su pueblo por haberse llenado de este tipo de costumbres. Isaías 8:19. Isaías capítulo 8:19. Usted tiene un problema y la gente dice: no, vaya donde Brujilda, hágase leer el tabaco, que le lean las cartas de tarot, que le lean la mano, vaya y consulte. Cuando una persona te dice que ve a consultar la brujería en lugar de consultar a Dios, mire lo que la Biblia dice. Isaías 8:19. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded. ¿Qué debemos responder? Ahí lo dice: ¿no consultará el pueblo a su Dios? Mire, a su Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido o están en tinieblas. Todo lo que el cristiano haga debe ir de acuerdo a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios prohíbe todo contacto con las tinieblas y con el ocultismo. Y todo lo que nosotros debamos hacer, lo debemos hacer de acuerdo a la Escritura. Los supuestos espíritus de los muertos, con quienes las personas tratan de hablar por medio de secciones espiritistas, medium, bolas de cristal, etcétera, son personificaciones hipnóticas de los demonios. Esto es un pecado mencionado en Deuteronomio 18:11 y se le denomina nigromancia. Digan nigromancia. Es la consulta de espíritus de muertos. Entonces van donde una medium para que les llame al abuelito. La medium hace una invocación, le cobra una plata y hace una invocación, y de repente a esa medium le entra un demonio, pero no es el muerto, no es el abuelito, es un demonio. Y el demonio a través de la medium comienza a hablar como el abuelito. Hola, mijito, ¿para qué me has llamado? Abuelito, ¿dónde escondió la guaca? Y van a consultar los espíritus de los muertos y piensan que están hablando con Simón Bolívar, con Cristóbal Colón, con el apóstol Pablo, pero no, son demonios que poseen a las personas y hablan a través de ellas. Esas apariciones en casas: ay, pastor, mi abuelita lleva 20 años de muerta y la vi en el jardín cogiendo flores. Ay, yo vi a mi papá que entró por la casa y se metió por una pared. Ay, yo vi un niño que corría. ¿Sabe cómo llama eso? Se llaman representaciones hipnóticas de los demonios, que toman las formas de personas fallecidas para que las personas luego le hagan rezos, les invoquen, les hagan sacrificios. Cuando eso pasa en un lugar, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Debe orar y reprender esos espíritus. Deben echar fuera esos poderes de tinieblas que se manifiestan en un lugar. Y nos han tocado varios casos, y después de que oramos no se vuelve a aparecer Chucky ni ninguno de ellos. El apóstol Pedro reprendió y condenó con firmeza a Simón, quien usaba la magia para embrujar a las personas. El apóstol Pablo confrontó a Elimás el mago, hechicero, que quedó ciego como juicio de Dios por impedir a que las personas de un pueblo recibieran la salvación. Leamos esa historia, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos
del 6 en adelante, Hechos 13 del 6 en adelante. Y dice: y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago. Cuando ustedes escuchen la palabra mago en la Biblia, es un término que significa hechicero. Digan, hechicero. Hallaron a cierto mago, falso profeta y judío. Imagine, era del pueblo de Dios y era un brujo. Tremendo eso. Era de Israel. Falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul como el alcalde, Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño. ¿Cómo están los brujos? Llenos de engaño. Mire, llenos de todo engaño y de toda maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí encontramos un enfrentamiento entre el poder ilimitado de Dios y el poder limitado de las tinieblas. ¿Y qué podemos ver? Que Dios tiene el poder para quebrantar todo satanismo, toda brujería, todo pacto, todo entierro, todo bebedizo, todo lo que tenga que ver con las tinieblas. El Espíritu Santo es poderoso para quebrantar las tinieblas. Y hay pueblos en Colombia que son dominados por un brujo. Hay vecindarios en ciudades que son dominados por un brujo. ¿Y qué necesitan? Que lleguen los hijos de Dios a llevar la luz, predicando la palabra a los barrios, predicando las palabras, la palabra de Dios por las calles y por las casas, y Dios romperá el poder de las tinieblas. Si te has involucrado en el ocultismo, hermano, tienes serios problemas. Y yo he conocido cristianos que en medio de un desespero, porque no se sanan, porque no les resulta la plata, terminan, hermano, yendo a consultar hechiceros. Y eso es un grave pecado. Consultar en la oscuridad lo que debemos consultar a Dios. Hay una hermanita de nuestra iglesia que una vecina le cogió bronca y le cogió envidia, que porque era cristiana y le estaba yendo muy bien en todo lo que hacía, y comenzó a tirarle brujerías al patio. Y un día, ¿sabe qué le tiró a la hermana? Le tiró una cabeza de marrano podrida al patio. Y me llamó: pastor, me acabaron de tirar una cabeza de marrano podrida. Y yo: hermanita, lástima no estar buena, porque hubiéramos hecho un sancocho. Porque las tinieblas no tienen poder ni tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Pero hay gentes que les gusta hacer eso, tratar de perjudicar a los hijos de Dios. Si caminamos en santidad con el Señor, las tinieblas no nos pueden tocar. Detrás del ocultismo está Satanás, el dios de este mundo. Satanás usa los horóscopos, la lectura de las cartas, la lectura de las manos, de las hojas del té, la tabla ouija, las bolas de cristal, los péndulos, toda clase de brujería, reuniones espiritistas, caídas de mesas, levitación, hipnosis, vara mágica y muchas otras cosas. Ahora, vamos a estudiar unas consecuencias de la brujería rápidamente. Primera consecuencia de la brujería: contaminación espiritual. Contaminación espiritual. Levítico 19:31. Levítico capítulo 19, versículo 31. 19:31 dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. ¿Qué hace la brujería? Contamina a una persona, contamina un hogar,
contamina un negocio, contamina una alcaldía, contamina una gobernación, contamina, hermano, cualquier institución. Cuando una persona dice, no, es que en mi negocio, para que me vaya bien, voy a hacerle un riego, voy a hacer unas oraciones especiales que me enseñaron. Cuando hace ese tipo de cosas, está contaminando su negocio y se está tirando la bendición de Dios. Está apagando al Espíritu Santo de Dios. Hay personas que llevan la brujería a la casa, llaman a la pitonisa para que vaya a fumarse en esa casa el cigarrillo y hacer todo tipo de maleficios, y esa casa queda contaminada. Y yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado entrar a casas o a lugares que cuando usted entra, hermano, se le pone el pelo de punta. ¿Por qué? Por los poderes de tinieblas que han contaminado ese lugar. Por eso usted pasa junto al Endor. Endor significa lugar de la fuente. Pero los endores de brujería son lugares de fuentes amargas, podridas. Y usted pasa por esos sitios y ahí mismo usted siente el olor ¿a qué? A tabaco. Usted siente algo maluco. ¿Por qué? Porque los poderes de las tinieblas se están moviendo en ese lugar. Cuando usted se pase a una casa nueva o a su casa propia, usted no sabe qué practicaron en ese hogar. Lo primero que usted debe al llegar a su casa es orar. Padre, en el nombre de Jesús, consagro esta casa a ti para tu gloria. Y en el nombre de Jesús, Padre, si hay cualquier poder de tinieblas o cualquier práctica inmunda, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo poder de ocultismo. Y cuando lo hacemos, el Señor ciertamente limpia esos lugares por la oración. Porque la Biblia dice que por la palabra y la oración son santificados. Lo que estaba sucio ahorita es consagrado al Señor por la oración y la palabra del Señor. Segunda consecuencia de la brujería: la persona será cortada de su pueblo. O sea, le puede venir un espíritu de muerte, un espíritu de depresión, un espíritu de suicidio. Hay personas que van al brujo, les hace el trabajo, les hacen las oraciones, les hacen los riegos, y luego esa persona comienza con una depresión, comienza con una angustia, comienza con un deseo de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de la brujería. Levítico 26 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. Mire, eso es prostitución espiritual. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Por la televisión se han levantado brujos famosos. Uno de ellos fue Walter Mercado. Y una hermana de una iglesia, escuchen, una hermana de una iglesia le dio por llamar a Walter Mercado hace muchos años, más de 20, que para que le fuera bien, y llamó a Walter Mercado allá a México. Tal vez la hermana pensó que Walter Mercado le iba a dar mercado. Y resulta que llamó, tuvo una consulta, cuando luego pidió oración, que porque la factura de teléfono en ese tiempo le llegó como en 200,000 pesos. Imaginen, no le dio mercado y la puso a pagar una factura muy alta. Y ya partió para el otro lado ese hombre que hizo tanto daño y que llevó a tantas personas, hermano, al mundo de la oscuridad. Tercero, también la brujería tiene otra consecuencia, y es atadura o bloqueo espiritual para recibir la verdad de Dios. Atadura o bloqueo espiritual para recibir la verdad de Dios. En 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4, no lo leamos, pero dice que Satanás pone velos que enceguecen a las personas para que no vean la luz del evangelio. Cuando las personas comienzan a consultar la brujería, muchas de ellas se vuelven adictas, y usted les habla de la palabra de Dios y no pueden entender, no pueden percibir, no pueden entender nada de lo que les habla, porque las densas tinieblas que les cubren los ojos no les dejan ver la gloria del evangelio del Señor Jesucristo. Trae un bloqueo espiritual inmediatamente. Punto 4, trae ruina y pobreza. Ruina y pobreza. No sé si ustedes se han fijado, pero la mayoría de personas que practican la brujería viven en la ruina,
viven en pobreza. Y la gente va donde un arruinado que para que les diga cómo salir de la ruina. Y llegan a esos sótanos oscuros con las velas, fotos, patas arriba y una cantidad de cosas. Y van allá, ay, yo quiero ser rico. ¿Cuál es el número del chance y de la lotería? El 888. ¿Usted cree que si el brujo supiera cuál es el número que va a ganar, se lo iba a dar a usted? Ellos están diciéndole bobadas. Ellos simplemente están diciendo cosas para que usted las haga, pero ellos saben que eso es un engaño total. Y están bien arruinados. Y otros van que para salir de la pobreza a través de ellos. Qué gran engaño. Una hermana de nuestra iglesia que ya vive en Neira, familiar de Yolanda y de nuestro hermanito, resulta de que ellos, antes de conocer a Cristo, ellos iban a ese tipo de sitios y les hicieron brujería y les vino un espíritu de ruina tremendo, hermanos, tremendo. Metían la mano del bolsillo y parecían unos magos, nada por aquí y nada por aquí. Cuando ella vino a la iglesia, escuchó la palabra de Dios, de cómo Dios prosperaba a sus hijos y los sacaba adelante, y cómo Dios quebrantaba el poder de la pobreza para que las personas puedan tener la bendición de Dios. Y un día expliqué, usted tiene que llegar a su casa, y si se practicó, y si usted es nuevo, diga en su casa, echó fuera la brujería, sal de mi casa en el nombre de Jesús, espíritu de ruina, para los que habían practicado la brujería. Ella llevaba como 5 cultos y dice que ella llegó a la casa y pegó un grito desde la cocina. Dijo: espíritu de ruina, de brujería, sal de mi casa, fuera. Así lo hizo ella. A los 8 días nos contó el testimonio. Como a los 10 minutos que hizo eso, sintieron que algo salió rodando por las escalas, haciendo un estruendo tremendo, y golpeó la puerta y ¡pum!, salió. Y a partir de ese día el Señor les comenzó a bendecir. ¿Qué salió de ese hogar? Ese espíritu de brujería, ese espíritu de miseria, ese espíritu de ruina y de maldición. Punto número 5. También trae enfermedades. Digan, enfermedades. Con la brujería pueden enviar espíritus de cáncer, espíritus de úlceras, espíritus de depresión, espíritus que enferman a las personas. También otra familiar de nuestros hermanitos, la hermanita Chela de los Ainos, que muchos la conocieron. Ella, cuando llegó a la iglesia por primera vez, ella vino porque a ella le habían hecho una brujería también. Y esa brujería fue tan fuerte que ella estaba en unas depresiones. Y en la finca, el hijo de ella, la brujería lo afectó y llevaba, creo que era cerca de 2 años encerrado en una pieza, ¿cierto? 2 años sin salir, encerrado. Y cuando vino esa noche por primera vez a la iglesia, oramos por ella, cayó en una silla y Dios la liberó de la depresión. Y luego se convirtió en una evangelista y por ella se ganó una cosechita en los Ainos y toda esa zona. Y resulta que esa misma noche que oramos en la iglesia, pidió oración por el hijo y oramos: Padre, allá en la finca reprendemos la brujería, declaramos libre a ese joven en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó? Después de casi 2 años, al otro día por la mañana, el joven abrió, después de tanto tiempo, las ventanas de su habitación y la puerta, y salió y comenzó a trabajar ese mismo día. ¿Por qué? Porque se quebrantó el poder de la brujería. Hermanos, tenemos una autoridad, y van a llegar muchas personas a la iglesia, y van a llegar muchas personas a tu vida, las cuales tú debes ministrar a través de la oración y del nombre de Jesús. Punto 6. En la enfermedad se me pasó Hechos 10:38. En Hechos 10:38 dice cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esa es la función de la iglesia. La gente de Manizales es muy dada a los brujos. Yo creo que el 60% de las personas que no son cristianas consultan brujos, hechiceros y van a ese tipo de sitios. Punto 6. Destrucción del hogar.
A través de la brujería se destruyen hogares. Punto 7. La brujería trae depresión, demencia y locura. Depresión, demencia y locura. Punto 8. Trae posesión demoníaca en personas y en hogares. Entonces en las casas se mueven los objetos, sienten que caminan, que les abren las puertas, que le abren la ventana. Usted deja algo en un lugar y aparece en otro. Usted se acuesta y siente que le jalan las cobijas, que alguien se le sienta al lado, que lo chuzan, se mueven los objetos en la casa, porque eso trae la brujería. Y ahí es donde usted necesita orar. Ahora, ¿cómo salimos de la brujería? Voy a tocar unos pasos. Primer paso, arrepentimiento. Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Si una persona participó del mundo del ocultismo, al convertirse a Cristo, debe arrepentirse, que es reconocer que ha pecado. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que una persona debe hacer que ha sido afectada o que buscó la brujería es reconocer: Señor, he pecado. Perdóname por haber montado en escoba por toda la ciudad. Perdóname, Señor, por haberme fumado al marido. Perdóname, Señor, por haber hecho riegos. Perdóname, Señor. Pídele perdón al Señor. En el 41 hay una mujer que se convirtió al Señor y manejó una brujería muy brava, y le faltaba el último nivel, que era subir a un cerro donde se iba a encontrar con un demonio, a hablar con él. Y cuentan que cuando tienen ya ese encuentro, tienen el poder inclusive hasta para volar. O sea, hay cosas que son muy fuertes. Ella se convirtió y yo le hice una entrevista y me contó, hermano, todo lo que hacían, y yo me quedé, ¿cómo? Me quedé sorprendido. En el 41 parecía que había un incendio por cierta parte en una cueva, y llamaron pues a la policía a ver qué era. Cuando fueron a ver, encontraron una cantidad de mujeres con unas quemas que estaban haciendo allá de pura brujería. Cuando llegaron la policía, los echaron. ¿Qué ustedes qué hacen aquí? Y se tuvieron que ir, hermano, que eso sucede. Primero es arrepentimiento. Segundo, confesar su pecado a Dios. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No solamente reconoce tu pecado, ve a Dios: Señor, perdóname. Reconozco que practiqué esto, que me involucré en el espiritismo, que hice vudú, que hice un entierro. Perdóname, Señor, consulté los espíritus de los muertos. Perdóname, Señor, por colocar cosas en mi cuerpo y en mi casa para la buena suerte. ¿Ustedes han visto esos gatos de los chinos que hacen así? Lo único bueno de ese gato es que no come cuido ni necesita arena. Pero ese gato ellos lo tienen en casi todas partes, y es para pedir la protección y la bendición de los espíritus. Si usted tiene un gato de esos, sáquelo de la casa. No sé si ustedes han visto en casas que tienen unas trenzas llenas de ollitas de arroz, de panela, ¿Ustedes sabían que esas trenzas las usan en Brasil, en Haití, en África y en Cuba para pedir la bendición de los espíritus en la casa? Si usted tiene ese tipo de trenzas, saque esa trenza, hermano. Amén. Más bien déjela con el cabello lacio. Saque la trenza. Saque la trenza de su casa. Hay muchos objetos que traen maldición. En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primero, reconozca. Segundo, debe confesarlo. Tercero, apártese. No vuelva a esos sitios. Apártese de esas personas con las que usted asistía a esos lugares. No deje ni siquiera que lleguen a su casa. Si ellos no se arrepienten, hermano, entonces cambie de amistades, porque una persona que consulta al mundo de las tinieblas no es una buena amistad.
Por eso Proverbios 28:13 dice: mas el que los confiesa y se aparta. Hay que apartarse. Punto 4: deseche todos los objetos de ocultismo. Deseche todos los objetos de ocultismo. Libros de brujería, libros de los sueños, libros de magia, amuletos, cuadros, bebedizos, ramas, anillos con culebras, y todo eso sáquelo de su casa. Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículos 19 y 20. Hechos 19, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo está predicando y en Éfeso comenzó a suceder esto. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, o sea, la brujería, la hechicería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ay, pero es que ese libro me costó 1,000,000. No importa. Es mejor la bendición de Dios que un libro que te trae maldición. Es que ese amuleto me costó 15 millones. No importa. Es mejor que lo destruyas y tengas la bendición de Dios y no una maldición en tu casa. Yo creo que en estos días voy a tocar ese tema titulado anatemas o cosas malditas. Versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo predicaba, los brujos se convertían e inmediatamente destruían los objetos que tienen que ver con el ocultismo, como las patas de conejo. Es que para la buena suerte, la pregunta es: si esa pata no libró al conejo, ¿lo va a librar a usted? Herraduras, cuarzos, medallitas, matas de sábila. ¿Qué otras cosas hay? El ojo tejido. ¿Qué otra? La millonaria. ¿Qué más? Los búhos, los elefantes. Según el contexto, hay que mirar el contexto, sí, pero hay algunos que son hechos para eso, para traer la cual. Los gatos negros. O sea, es que si usted tiene un gato negro, nuestro hermano Omar lo está recibiendo. Entonces, que usted quiere un gato negro, no, bueno. Entonces, los gatos negros son simplemente un animalito. No se tensione. Si usted tiene un gato negro, tranquilo, es un animalito. No llegue usted a la casa y vea al gato y diga: te reprendo, Satanás. No, ese no es Satanás, ese es un gato. Y muchos adornos. Hay ciertas muñecas chinas, muñecas con las manos así. Bueno, hay muchas cosas. Josué 7, 24 a 25, no lo leamos, pero dice que cuando Israel entrara a la tierra prometida, debía destruir los dioses paganos y quemarlos en el fuego. Y Dios dice en Deuteronomio 7, 24 y 25, dice: y no traerás a tu casa cosa maldita, para que no seas tú maldito como esa cosa. Tremendo. No lleves a tu casa anatemas o cosas que son maldición. Punto 5: tome la autoridad que Cristo le da. Deuteronomio 7 del 24 al 26. Sí, 7 del 24 al 26. No traerás a tu casa cosa maldita. Páselo para la otra cita, para la 25. No codiciarás ni plata ni oro. No importa que esos objetos sean costosos, bótelos. Pase al 26, dice: y no traerás, lean conmigo esa cita, digan: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito o anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Por eso ahorita que viene el Halloween, hermano, la gente en sus casas ponen lápidas afuera, les ponen tarántulas en medio de telarañas y en los almacenes, gorros de brujos, ollas para revolver, ponen escobas, ponen gatos negros y búhos disecados y otro tipo de cosas, hermano, que son terribles. Y la gente disfraza a los niños de Chucky, disfrazan a los niños de demonio, de brujos, de murciélagos y de muchas otras cosas, todo lo que representa las tinieblas. Ahora, tome autoridad en el nombre de Jesús. Y les voy a dar una cita, solo apúntelas. Lucas 10:18. El Señor dice: les doy poder sobre todo poder de las tinieblas y nada os dañará. Reprenda las obras de las tinieblas.
Mateo 10:1. Ese es Lucas 10:18. Mateo 10:1. Mateo 10:1. Y llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre las enfermedades y sobre toda dolencia y sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. Toda mi autoridad. Marcos 16:17. Ahorita, el cristiano no debe tener temor de la brujería, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hay una promesa de Dios en Primera de Juan 5:18. Apunte esa cita. Primera de Juan 5:18 dice: los que hemos sido engendrados por Dios no practicamos el pecado y el maligno no nos toca. Lo único que Dios te dice como hijo de Dios es que no abras las puertas. Eso es todo, o sea, no peques. Y así el enemigo, hermano, no te pueden tocar. ¿Se acuerdan de Job? El diablo lo quería destruir, le daba vueltas y no lo podía tocar porque estaba cercado él, su familia y todo lo que tenía. Hay un triple cerco cuando usted vive en santidad, cuando usted se consagra a Dios. Dios te guarda a ti, Dios guarda a tu familia y Dios también protege todo lo que tienes. Amén. Entonces, tomar autoridad y echar fuera los poderes de las tinieblas. Y último punto, mantenga una comunión diaria con Dios, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea lleno de la gloria de Dios. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a orar. Vamos a orar. No sé si hay personas que hoy vienen por primera vez aquí a la iglesia. Listo. Ya lo digo. Amén. Quiero preguntar si de pronto hoy viene alguien por primera vez aquí a la iglesia o ya todos han venido. Bueno, amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, qué bendición poder venir delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios grande y poderoso. Y has creado al hombre para que tenga una comunión contigo, para que tenga una relación personal, para que te conozca. Pero sabemos que en el mundo, Señor, no te conocen a ti. Por lo tanto van a buscar, Señor, las cosas que van en contra de tu palabra. Y en este caso, la oscuridad y las tinieblas. Ahora el 31 de octubre, Señor, sabemos que ese día son liberados poderes de tinieblas sobre toda la tierra, sobre personas, sobre casas. Hay prácticas de vudú, espiritismo, santería, macumba, hay entierros, se envían maldiciones, conjuros, ensalvos y tantas cosas que se practican en ese día que ensucian una nación, que ensucian los hogares, que ensucian una ciudad, que ensucian un barrio, Señor. Y hoy estamos, Señor, pidiendo misericordia para Manizales, para Caldas y para Colombia. Te pedimos que perdones el pecado que esta nación comete delante de ti al buscar las tinieblas. Inclusive muchos de los gobernantes, Señor, sus consejeros son brujos, sus consejeros son espiritistas, Señor. Recurren a las artes mágicas para tratar de tener poder e influencia sobre un país. Te pedimos, Padre, que así como hiciste con el plebiscito hace años, Señor, que pudimos ver tu gloria tumbando los poderes de las tinieblas, que así lo vuelvas a hacer una vez más en este tiempo. Quebranta toda brujería, todo espiritismo, toda inmundicia, toda macumba, toda maldición en contra de este país y todo lo que se levanta en contra de tu pueblo y de la iglesia cristiana, que caiga por tierra en el nombre de Jesús. Reprendemos y echamos fuera todo poder de oscuridad. Reprendemos, echamos fuera todo poder de maldición. Reprendemos, echamos fuera todo poder de tibieza, de enfriamiento o de destrucción de iglesias. Oh, en el nombre de Jesús, los poderes de las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Echamos fuera, fuera, fuera todo lo que se levanta, oh Señor, en contra de tu pueblo. Tú has dado una
promesa, Señor, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Y por eso oramos, Señor, y echamos fuera, Señor, ese mundo de oscuridad, esos poderes que se mueven por los aires. Los reprendemos, ordenamos que se hagan fuera, que suelten las ciudades, los pueblos, Señor, que salgan de esta nación. Todos los demonios que están enviando en este tiempo desde Cuba, desde Haití, desde Brasil, desde África, toda esa influencia demoníaca vuelva al lugar de donde salieron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque la iglesia es bendita, porque la iglesia está guardada por la sangre del Cordero, porque la iglesia tiene el ministerio de los ángeles que le rodea, que le guarda y que le protege. Reprendo de las casas de mis hermanos toda influencia negativa, todo poder de tinieblas, Señor, que se secan esos hendores, esos sitios de agua de fuente podrida en los barrios. Se seca todo sitio de gregorianos, se seca todo sitio de espiritismo, se seca todo sitio de vudú, de tabaquismo, de maldición. Fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos las tinieblas, Señor, y aún te pedimos que extiendas tu misericordia y permite que este tipo de personas que trabajan con las tinieblas te conozcan a ti y se conviertan y se vuelvan al Dios Todopoderoso, y en vez de llevar las almas al infierno, ahora las puedan llevar al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esa protección y por la gloria del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y el Señor condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Amén y amén. Bendigo a todos los hermanos que están conectados en las redes y pido, Espíritu Santo, que tú les visites y les libertes allá donde se encuentren. Que la gloria de Jehová sean sus vidas. Espíritu Santo, ayúdales, abre su entendimiento, Señor, cada día. Les bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Amada iglesia, que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Que tengan un feliz día. Ay, venga, hermanos, perdón, se me olvidó, hermano. A los hermanos que faltan por la pedagogía, ya se hizo la pedagogía de votación en esos días por Karen, por el pastor Gustavo también. Los hermanos que falten por pedagogía, por favor, atrás hay unos hermanitos, levanten la mano los hermanitos, Amparito y Noralba, les van a pasar más información como para que la lleven o la tengan. Amén. Por favor, si alguien no ha hecho la pedagogía, ahí atrás.